Bien, bienvenidos a otro video en el canal que vamos a hablar sobre referentes personales, de la importancia de tener referentes personales. Y esto yo lo vengo trabajando ya algún tiempo, que he intentado mejorar la clase de personas de las que veo en las redes sociales y las que me influyo cada vez más. Hoy hablaremos de una persona que ha influido en mi vida demasiado, que ha cambiado varios aspectos de mi vida, que le atribuyo muchos cambios, que de no ser por la historia de vida de él, yo seguiría siendo, o yo me consideraría uno más del montón. Puede que lo sea, puede que no, pero dentro de mi cabeza yo sé que soy una persona que piensa diferente, o eso es lo que yo creo. Hoy hablaremos de David Goggins. I'm back, motherfucker! Fue un Navy SEAL de Estados Unidos. Los SEAL son una de las fuerzas especiales más fuertes y más importantes del planeta. Se consideran como los hombres más rudos del planeta porque su preparación es demasiado, demasiado, demasiado difícil, exigente. Ellos cumplen con una semana del infierno, si no estoy mal que se llama. Es una semana donde ellos están sujetos a pruebas salvajes, donde no pueden dormir, donde están expuestos a calor y frío, a pruebas psicológicas extremadamente difícil, que superar esas pruebas no lo hace cualquiera. Y pues la historia de David Goggins es así. Es una historia de superación, una historia donde a los 8 años su padre abusaba de él físicamente, lo golpeaba, golpeaba a su madre. Su madre huyó con él a Buffalo, eso es en Nueva York, de ahí fueron a Indiana, estuvieron así moviéndose. Él sufrió varias veces por ser de color en Estados Unidos, sufrió porque tenía algo parecido a que no podía, no recuerdo bien el nombre, pero no podía retener información, que no le permitía estudiar. Bueno, la vida de David fue pasando así, fue pasando y a los 19 20 años se dio cuenta que, pues, que toda su vida había hecho trampa porque pues no retenía información. Entonces en el colegio solo pues hacía trampa. Tenía amigos que le ayudaban a pasar sus tareas, así como nosotros en el colegio. Yo cuántas veces no hice trampa en el colegio porque pues realmente soy malo para las matemáticas. Pero bueno, estamos aquí para hablar de David. David hacía trampa en todo, hacía trampa en todo, en todas las áreas. Y un día se quiso inscribir a la Marina. Entró, si no estoy mal, a la Marina entró, hizo una prueba y él estaba en una de esas semanas de prueba. Fue diagnosticado con células falciformes, una enfermedad que, pues que cuando está bajo estrés, bajo ansiedad, si no estoy mal, su cuerpo reacciona y le puede dar algunos efectos que pueden llevar a la muerte. Después de eso, David él alcanzó a pesar 267 libras, donde en la televisión vio un anuncio de los Navy SEAL. Eso pues fue suficiente para motivarlo para que fuera a presentarse. Tenía algún contacto y se presentó. Tenía solamente sino 3 meses para bajar 107 libras, que son más o menos 50 kilos. Y él empieza ahí a contar su historia de vida. Entonces ahí aquí yo les voy a contar pues mis 10 enseñanzas de lo que fue David Goggins para mí. You don't know me, son! Get it! Dentro de esas 10 las saqué de sus charlas, de sus podcasts y de sus dos libros, que es Nunca acabado y No me puedes lastimar. Primero fue No me puedes lastimar. La primera enseñanza es lo importante de asumir el dolor y afrontar el miedo. Esto es muy importante porque él nos enseña o muestra cómo siempre tuvo miedo, pero aún así sabía lo que tenía que hacer para llegar a donde está hoy en día. Confrontar el miedo es una de las cosas que nosotros como personas o como mortales, como personas del común, nos cuesta demasiado porque no estamos acostumbrados a vivir con la inconformidad y con el miedo. Lo segundo es conocerse a sí mismo, al oponente y al terreno. Esto aplica, puede que en las partes, puede ser deportivas o de conflicto, pero también aplica para todas las etapas. Creo que el conocerse a sí mismo es saber a qué límite puedo llegar. Incluso acá él no habla de límites, él habla de que cuando el cuerpo se cansa físicamente, uno está dando el 40%, que el otro 60% es la mente diciendo que pare. Cuando uno conoce el enemigo o el terreno, uno sabe en qué áreas es fuerte, en qué áreas puede desempeñarse. También hacerse unas preguntas de por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto. Eso puede que limite o aumente la capacidad de lo que estoy haciendo.
Y él habla de algo muy, muy importante que es conocer el pasado como combustible. Esto hace que la mente trabaje diferente, es decir, como esta vez no va a ser así, esta vez voy a hacer esto, esta vez ya cometí este error, lo voy a hacer mejor por esto, porque ya conoces el terreno, conoces el oponente y te conoces a ti mismo. Lo tercero habla mucho sobre la quietud y la zona de confort. La tercera enseñanza habla sobre nunca estar quieto. Es decir, yo ya cumplí con una meta. Voy a poner un ejemplo mío. Yo ya cumplí con la meta de trabajar en radio. En una de las mejores radios de Colombia. Puede que sea práctica, pero ya cumplí con la meta. Pero ¿qué sigue después? ¿A qué le quiero apuntar después? ¿Le apuntaré a la televisión? ¿Le apuntaré a la prensa? ¿Le apuntaré a las redes sociales? ¿En qué quiero desempeñarme mejor? ¿En qué quiero ser el mejor? Y él habla de algo muy importante que se llama la estrella polar. La estrella polar es algo o es una meta que es muy lejana, que es casi imposible de llegar o de cumplir. Entonces, el ejemplo es que yo quisiera ser de pronto el millonario más grande del mundo, pero la estrella polar permite que yo pueda cumplir otras metas que van debajo de ellas. Entonces, de pronto, una meta que vaya debajo de la estrella polar puede ser que sea el millonario más grande de Latinoamérica. Antes de esa pueda ser el millonario más grande de Colombia, o antes de esa pueda ser el millonario más grande de mi familia, o la persona más exitosa de mi familia. Ese tipo de estrella polar permite que yo vaya cumpliendo algunas metas así, así, así hasta llegar a una estrella polar que pueda que no llegue a cumplir, pero me sentiré satisfactoriamente con cumplir las que están debajo de ellas. Who's gonna carry the boats and the logs? That's you, buddy. La cuarta es muy importante porque habla sobre visualizar las cosas para responder las preguntas de vida. Por ejemplo, ¿yo por qué estoy haciendo este tipo de contenido? Porque quiero llegar a más gente que le guste este contenido. Este contenido me ayuda a mí a saber cómo me estoy comunicando, cómo estoy orando, me refiero a orando de comunicar, cómo estoy siendo la persona que quiero ser y cómo voy a llegar yo a ser una persona influenciable. Yo por eso hago este tipo de cosas. Otra pregunta es, ¿qué me empuja a hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué motivaciones hay detrás? Es decir, si yo soy periodista, ¿por qué estoy siendo periodista? Porque quiero llegar a más personas, quiero contar la verdad, bueno, o qué es la verdad, o simplemente quiero aparecer en las cámaras, quiero ser famoso, es qué me está empujando a hacer este tipo de cosas. Y aquí viene una parte importante que habla sobre el tarro de galletas. El tarro de galletas, David lo define como ese tipo de logros que hemos tenido a lo largo de vida, que cuando estamos en un momento de crisis, nosotros sacamos una galleta que dice, oh bueno, voy a poner un ejemplo. Yo tuve una etapa donde estuve muy frustrado en el fútbol porque no tenía resultados como los tenían las personas de al lado. En esa etapa que estuve frustrado, un tarro de galletas sería algo como, bueno, en este momento no estoy teniendo los resultados, pero yo recuerdo que cuando estuve jugando así, así, asá, hice este tipo de cosas. O sea, me sentí victorioso en ese momento. Ese es un tarro de galletas. Y cuando estuve en momento de crisis también en el pasado, lo afronté haciendo este tipo de cosas. Entonces, el recordar que pude con algo sirve para resolver cosas en el futuro. Y por eso el quinto punto es muy importante, que habla sobre el dominio total de la mente. Es un punto muy importante y muy difícil de manejar, porque habla sobre cómo las personas afectan nuestros resultados o la persona que queremos ser. Entonces aquí habla David de una parte muy importante que es sobre tomar su alma. Tomar su alma es algo como no darle gusto a las personas, no darle al gusto de las personas de que se salgan con comentarios que de pronto a nosotros nos afecten. Entonces tomar su alma es demostrarme a mí mismo primero y con eso demostrar a las personas que no son lo que piensan de nosotros. Son términos difíciles porque él habla sobre que no nos debe importar lo que digan los demás, sino que hay que tomar como combustible ese tipo de cosas que dicen las personas. Es decir, ejemplo, solo lo puedo relacionar con ejemplos. Es que si hay alguna competencia en el trabajo, de alguna competencia en el estudio, tomar su alma sería estudiar más que esa persona, estudiar más que los demás para ser mejor. Y esto frustra a las demás personas porque las demás personas, aunque suene feo, no nos quieren ver bien. Y muchas veces nosotros nos restringimos o nos limitamos mentalmente por estos tipos de comentarios. Y esto también nos lleva, todo está muy relacionado, esto nos lleva al sexto punto que es no abrazar la comodidad y utilizar los malos comentarios como combustible. El estar en una zona de confort por mucho tiempo es malo. Es malo
porque nos permite autosabotearnos o decirnos a nosotros mentiras, decir como que no, estamos bien, yo creo que empezaré con esta cosa después o empezaré con esto mañana, porque nosotros vemos a diario los futbolistas, pongo el ejemplo de los futbolistas porque pues hice parte de ese nicho, y es que los futbolistas ganan un trofeo hoy y mañana ya tienen que volver a entrenar. Ellos no tienen tiempo de sentirse en zona de confort. O bueno, o eso pasa en Europa. Y aquí hay una enseñanza o una frase célebre del libro que es muy importante y quiero que pues lo tomen en cuenta, que es sentir que no eres bueno en algo o que te sientes perdedor en algo, es la oportunidad perfecta para reinventarse en el laboratorio mental. El laboratorio mental también David lo relaciona mucho con un alter ego. Un alter ego es ser esa persona que ya, o sea, es ser esa persona que ya es exitosa del futuro, digamos, el Santiago del futuro, que ya es exitoso, famoso, millonario, y es preguntarse qué haría esa persona, cómo afronta esos comentarios, lo utiliza como combustible o desecha estos comentarios como basura. Y esto también nos lleva al siguiente punto, que es la creación de sueños no es ilusión. El vernos en una etapa diferente, el vernos millonarios, el vernos famosos, es un sueño que podemos cumplir y que podemos hacer paso a paso con este tipo de indicaciones, o por lo menos yo tomo como indicaciones, que es seguir una estrella polar, tomar un tarro de galletas cuando estoy en crisis, crear un alter ego, funciona para visualizar a dónde realmente queremos llegar y tener la certeza de que va a pasar, porque simplemente que si lo creemos lo podemos crear, aunque muchas personas digan que no, que esto, que nos permitamos también fracasar. Obviamente hay que fracasar para poder reinventarnos. Esto nos lleva al penúltimo punto, que es tomar distancia de la pelea. Cuando sintamos que estamos ya muy cansados mentalmente y físicamente, hay que preguntarse si realmente tenemos que parar o seguir luchando. Esto es importante porque hay, siempre hay momentos donde nos sentimos estancados, donde nos sentimos frustrados porque no tenemos los resultados que queremos. El hacer una pausa en la pelea nos permite preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien, si vamos por buen camino, si estamos relacionándonos con las personas indicadas para seguir el camino a donde queremos llegar. Esto es muy importante. Y ya finalmente el último punto es entender que en la mayoría de las cosas no seremos buenos. Y aquí es cuando yo entiendo todas esas frases de los deportistas como Cristiano, que dice que no es solo talento, sino disciplina. Y yo estoy convencido de que muchas de las personas famosas que hoy en día conocemos no son solo talento, sino disciplina, constancia, perseverancia y fracaso, porque esos son los componentes que llevan siempre al éxito. Una conjunción de todo ese tipo de cosas creo que lleva a una persona a un estado superior. Y aquí David Goggins habla mucho sobre eso, casi que todo el libro lo habla subjetivamente y dice que pues, no somos buenos en casi nada, sino que nacemos siendo parte del común, en el colegio descubrimos algunas habilidades y en la universidad nos dejamos llevar por esas habilidades, pero ¿qué tal si nos hubiéramos, no sé, desligado por el arte, por la música, por los deportes? ¿Qué tal si hubiéramos dado un poco más? Porque yo sé que más de una de las personas que está viendo esto piensa que siempre pudo haber dado más en algo, pero que no lo dio por miedo, por timidez, por la opinión de los demás. En mi caso, yo duré muchos años, 3 años tal vez, empezar un canal de YouTube porque tenía mucho miedo de que dijeran de mí. Y al fin y al cabo, las personas no opinan de uno, no les importa lo que uno hace, sino simplemente uno es un momento. Y por eso es que hago este tipo de videos, porque pues creo que David también merece un video, aunque no exista la remota idea de que yo pueda conocerlo, pues no por ahora, pero ha sido un gran referente, ha sido una de las personas que más ha influido en mi vida, y eso que pues no conozco, no he charlado con él, pero veo su contenido a diario, estoy al tanto de sus enseñanzas a diario y es muy importante. Espero les haya gustado este video, un video así aburrido, no con mucha temática, en un cuarto porque pues está lloviendo, con gorras y Capitán América. Y si quedaron es porque les gusta este contenido. Gracias por seguir apoyando y nada, chao.